En esta entrega acerca de los usos y costumbres en las tierras bíblicas, estaremos conversando acerca de la vida pastoril. El cuidado de las ovejas y las cabras. Desde los tiempos de Abraham hasta la actualidad, han abundado las ovejas en la Tierra Santa. A través de los siglos, los árabes de las tierras bíblicas han dependido de las ovejas para su vida. Los judíos de los tiempos bíblicos fueron primeramente pastores y agricultores, pero nunca abandonaron por completo la vida pastoril. Para tener una idea del gran número de ovejas que se crían en la tierra, por ejemplo, en el libro de Job leemos que éste tenía 14,000 ovejas. Esto lo confirmamos en el capítulo 42, verso 12. También leemos que el rey Salomón en la dedicación del templo sacrificó 120,000 ovejas. Esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 63. Respecto al pastor, este oficio se asignaba al más joven en la familia. El niño más joven de la familia viene a ser el pastor de las ovejas, especialmente cuando el campesino árabe es tanto pastor como agricultor de grano. Como el hijo mayor va creciendo, este transfiere sus responsabilidades de cuidador de ganado al menor, entonces se dedica a ayudar a su padre a arar, sembrar y levantar la cosecha. Por eso, la tarea de pastor pasa al hijo más joven. Por esto leemos que cuando Samuel visita la familia de Isaí, compuesta por 8 hijos, cuando el profeta Samuel le preguntó si esos eran todos sus hijos, él respondió: aún queda el menor, que apacienta las ovejas. David, siendo el más joven de los 8 hijos, vino a ser el pastor de la familia. En la Biblia vemos cómo sus experiencias las usó para ilustrar sus hermosos salmos. El Salmo del Pastor, escrito por él, ha venido a ser el más clásico de las edades. Respecto a sus vestiduras, el vestido de un joven pastor árabe es una sencilla túnica de algodón, con un cinto de cuero en derredor de su cuerpo. Su vestido superior llamado aba es frecuentemente de pelo de camello, como vestía Juan el Bautista. El aba mantiene al joven pastor en calor, le servía como impermeable, y por la noche lo usa como frazada para envolverse. La bolsa del pastor, esta es un saco hecho de piel seca. Cuando sale del hogar y se va a cuidar las ovejas, su madre le pone en él pan, queso, frutas secas y algunas aceitunas. Fue dentro de este saco que David puso las 5 piedras lisas con las que venció a Goliat. La vara del pastor, esta es semejante a la macana de un vigilante. A menudo se usan de madera de roble, teniendo una bola en el extremo. En esta bola algunas veces se hincan clavos para hacer de ella un arma mejor. Es muy útil para la protección, y ningún pastor irá sin ella. Sin duda alguna, David usó esa vara para proteger sus ovejas de los animales feroces. Él menciona a ambos, la vara y el cayado en el Salmo 23. El cetro, que los antiguos reyes orientales llevaban usualmente consigo, tuvo su origen en la vara del pastor. A los reyes se les consideraba como pastores de su pueblo. Así el cetro, o vara del rey, venía a ser símbolo de protección, poder y autoridad. Miqueas 7, verso 11, dice: reina sobre tu pueblo con tu vara, el rebaño de tu heredad. El cayado del pastor, David menciona el cayado, así como la vara en su Salmo del pastor. Esta es una vara cerca de 2 metros de largo y algunas veces, pero no siempre, tiene un gancho en el extremo. Se usa como los occidentales usarían el bastón. Es muy útil al manejar las ovejas y para protegerlas. La honda del pastor, esta era una cosa sencilla, estando compuesta de 2 hilos de tendón, de soga o de cuero, y un recipiente de cuero para colocar la piedra. Una vez colocada la piedra, se le daba vuelta sobre la cabeza 1 o 2 veces, y entonces se descargaba soltando uno de los hilos. El pastor, además de usar su honda en contra de los animales o de los ladrones, la tenía siempre muy a mano para dirigir a sus ovejas. Podía arrojar una piedra cerca de la oveja que iba descarriándose o quedándose atrás, para llevarla nuevamente con el resto del ganado. O si alguna se iba en cualquier dirección, lejos del ganado, entonces una piedra arrojada con su honda de manera que fuera a caer un poco delante de la oveja descarriada, de esa manera lograba que regresara. Fue su honda de pastor la que usó el joven David para matar al gigante Goliat. La flauta del pastor. Una flauta de 2 tubos de caña, generalmente constituía una de las cosas que el pastor llevaba siempre consigo. La música que se producía en estas flautas era en tono menor,
pero el corazón del pastor se anima, y las ovejas del rebaño se refrescan con la música que emite ese instrumento sencillo. No hay duda que David usó tal instrumento cuando cuidaba su rebaño, y lo mismo han hecho los pastorcillos por siglos en Belén. Es interesante saber que la palabra en lenguaje arábigo que equivale a la palabra hebrea, salmo, es mazmor, que quiere decir música tocada en una flauta de tubos. Anticipando el alimento para el ganado. Una de las principales obligaciones en todas las estaciones del año es que el pastor piense en el alimento para su ganado. En la primavera hay abundancia de verde pasto, y por lo general se deja a las ovejas pastar cerca del pueblo donde está la casa del pastor. Después que se recoge el grano, y los pobres han tenido la oportunidad de buscar lo que es dejado para ellos, entonces el pastor lleva a su ganado, y las ovejas se alimentan de ciertas plantas recientemente nacidas, o de las hojas secas, o de alguna mazorca de grano que los cosechadores puedan haber dejado. Cuando esta clase de alimento se acaba, entonces el pasto se escasea en otros lugares. El desierto de Judea que queda al lado occidental del Valle del Jordán está alfombrado en la primavera con cierta cantidad de hierba, y ésta se convierte en heno, cuando viene el tiempo de los calores, se convierte en alimento para las ovejas durante el verano. En la última parte del verano o en los meses de invierno, hay ocasiones cuando el pastor no encuentra los pastos necesarios para su ganado, y entonces él es el responsable de alimentar a los animales. Si el rebaño es pequeño, puede encerrarse en la casa del campesino, y la familia vive en cierta clase de mezanine o piso superior. En esas estaciones del año el pastor debe proveer el alimento. Y en algunas regiones de Siria, los rebaños son llevados en esta estación a lugares montañosos, donde el pastor se afana, cortando ramas de los arbustos que tienen hojas verdes, o retoños tiernos, que las ovejas y las cabras pueden comer. Esto es lo que Isaías quiso decir cuando expuso: como pastor apacentará su rebaño. Vea el capítulo 40, verso 11. Proveyendo agua para el ganado. Al seleccionar los pastores, los pastos para su ganado, es una necesidad absoluta que se provea agua, que ésta sea accesible. A menudo los pastores llevan a sus rebaños a descansar cerca de un arroyo de aguas corrientes. Pero las ovejas se asustan al tomar agua si ésta se mueve aprisa, o si el agua se agita. Es por esto que los pastores buscan charcos de agua, o eligen un lugar quieto donde ellas puedan calmar su sed. Qué apropiadas son las palabras que se refieren al divino pastor: junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23. Pero cuando tales lugares se encuentran secos en el verano, como suele suceder en Palestina, entonces se usan los pozos. Por lo regular se pone en la boca del pozo una piedra grande y ésta tiene que removerse, como lo hizo Jacob, antes de dar agua a las ovejas. El mediodía es por lo común el tiempo de saciar las ovejas. Este asunto del agua tiene una parte muy importante al buscar los pastos para el ganado. Un redil simple o improvisado. Este algunas veces es hecho por el pastor, cuando éste se encuentra a distancia del hogar, y también cuando está en terreno montañoso. Es una construcción temporal que se puede desbaratar fácilmente, cuando llega el tiempo de moverse a otra localidad. Se hace una cerca de arbustos espinosos enmarañados o una ramada ruda. Esto es todo lo que se necesita para protección, ya que los pastores casi siempre duermen con sus ganados, cuando el tiempo lo permite. Ezequiel hace mención de un redil cuando predice el futuro de Israel. Corrales conectados con cavernas. Hay muchas cavernas en la Tierra Santa, y cuando se encuentra una de estas, se utiliza como corral. Durante el tiempo tempestuoso, y por las noches, las ovejas se retiran a la caverna, pero otras veces, estas se encierran en corrales localizados inmediatamente a la boca de la caverna. Este corral se construye generalmente con piedras sueltas, apiladas en una pared circular, con espinas en la parte superior. La cueva en la que el rey Saúl fue a descansar, y en la que David y sus hombres se encontraban, era una caverna con un corral construido en conexión con ella. Rediles más permanentes. Tales abrigos son usualmente construidos por el pastor en un valle, o en las laderas asoleadas de lomas, donde haya protección de los fríos vientos. Este redil es una construcción con arcos enfrente, y una pared formando el cerco exterior unido a la construcción. Cuando el tiempo está apacible, las ovejas y cabras se les permite estar en el cerco durante la noche, pero, en tiempo tempestuoso, o si las tardes son frías, entonces el ganado se encierra en la parte interior del redil, con su protección de techo y paredes.
Las paredes del cerco son como de 1 metro de ancho la base, y se adelgazan a medida que llegan a la parte superior. Tienen de 1,25 metros a 2 metros de altura. Al construir la parte exterior de la pared se usan grandes piedras, y también se colocan la parte superior, y entonces el centro se rellena con pequeños pedazos de piedra, de la que se consigue mucha en la tierra. En la parte superior de la pared también se ponen arbustos espinosos para proteger a las ovejas de los animales rapaces. Tiene también el redil puerta que es vigilada por un velador o portero. Cuando se hace necesario separar varios rebaños de ovejas, un pastor tras otro se para y gritan, hacen una llamada propia de ellos. Las ovejas levantan la cabeza, y después de una mezcla general, comienzan a seguir cada una a su pastor. Están enteramente familiarizadas con el tono de la voz de su pastor. Algunos extraños han usado la misma llamada, pero sus esfuerzos para que le sigan las ovejas siempre fracasan. Las palabras de Cristo son exactas respecto a la vida de los pastores orientales cuando dijo, las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El pastor sabe cómo recoger las ovejas que andan descarriadas. Es especialmente necesario esto, cuando las ovejas deben ser llevadas al redil, o cuando han de ser guiadas a otro pasto. Esto se consigue poniéndose en el centro de las ovejas descarriadas y dándoles la llamada que sirva como las notas de una trompeta a un ejército de hombres. Dirige sus piedras en su dirección con su onda y aún más allá de las ovejas que no han oído su voz para llamarles la atención y así regresen. No empieza a guiarlas hasta que esté seguro que todas están allí. Ezequiel profetizó que el Señor como pastor de Israel un día juntaría a su pueblo, que ha sido descarriado, y lo regresará a su propia tierra. Uso de perros. Algunos pastores utilizan en su trabajo a los perros. Cuando se tiene perros, estos son de mucho valor para manejar el ganado. Cuando van de viaje, el pastor, por lo general va a la cabeza del ganado, y a los perros se les permite ir detrás. Ladran furiosamente si algún extraño se introduce entre las ovejas, y avisan de un posible peligro en el rebaño. Cuando las ovejas están en el redil, entonces los perros son los guardianes contra cualquier ataque del enemigo. Algunos enemigos de las ovejas han sido asustados por el desafiante ladrido de estos animales. Relaciones íntimas entre pastores y ovejas. Cuando sabemos de las relaciones íntimas que existen entre el pastor y sus ovejas, la figura del Señor como pastor de su pueblo adquiere un nuevo significado. Poniendo nombre a las ovejas, Jesús dijo concerniente al pastor en sus días, y a sus ovejas llama por nombre. Actualmente el pastor oriental se deleita en poner nombre a ciertas de sus ovejas, y si su rebaño no es grande, a todas las ovejas les pondrá nombres. Las conoce por medio de ciertas características individuales. Las nombra así: pura blanca, listada, negra, cafés, orejas grises. Esto indica el tierno afecto que el pastor tiene para cada una de sus ovejitas. Gobierno de las ovejas. El pastor oriental nunca guía sus ovejas como lo hacen los pastores occidentales. Siempre las guía, a menudo, caminando delante de ellas. Esto no quiere decir que el pastor vaya siempre delante de ellas. Usualmente toma esta posición cuando viajan, por lo general camina a su lado, y algunas veces va siguiéndolas, especialmente si el rebaño camina hacia el redil por la tarde. Desde la parte de atrás él puede reunir a las extraviadas, protegerlas de algún ataque por audacia de los animales feroces. Si el rebaño es grande, el pastor irá delante, y un ayudante irá detrás. Isaías habla del Señor omnipotente en una doble relación con su pueblo. Porque no saldrán apresurados, ni irán huyendo, porque Jehová irá delante de ustedes, y los congregará, será su retaguardia, el Dios de Israel. La destreza del pastor y sus relaciones personales hacia ellas, se deja ver claramente cuando guía a ovejas por senderos estrechos. Los campos de trigo muy raramente están cercados en Palestina. Algunas veces solo un sendero estrecho separa entre pastos y esos campos. A las ovejas se les impide comer en los campos donde crecen las cosechas. Así, al guiar a las ovejas por tales senderos, el pastor no permite a alguno de los animales entrar en área prohibida, porque si lo hace, tendrá que pagar los daños al propietario del campo. Se ha sabido de un pastor sirio que ha guiado a su rebaño de más de 150 ovejas, sin ninguna ayuda por un sendero angosto de alguna distancia, sin dejar ir a ninguna oveja a donde no está permitido.
Restaurando a la oveja perdida, es muy importante el no permitir a las ovejas descarriarse del rebaño, porque cuando anda por sí mismas quedan sin ninguna protección. En tal condición, descarrían porque no tienen sentido de la localidad. Y si se extravían, se les tiene que regresar. El pastor juega con las ovejas. El pastor está constantemente con sus ovejas, de tal manera que su vida con ellas a veces se hace monótona. Por eso, algunas ocasiones juega con ellas. Lo hace pretendiendo irse de ellas y pronto ellas lo alcanzan y lo rodean por completo, brincando alegremente. Conocimiento íntimo de las ovejas. El pastor está profundamente interesado en cada una de sus ovejas. A algunas de ellas puede ponerles nombres favoritos, por causa de algún incidente relacionado con ellas. Por lo general, las cuenta diariamente por las tardes, al entrar ellas al redil, pero algunas veces el pastor no lo hace porque puede percibir la ausencia de cualquiera de sus ovejas. Cuando la oveja se pierde, él siente que falta algo del rebaño entero. A un pastor en el distrito del Líbano se le preguntó si contaba sus ovejas todas las tardes. Contestó en forma negativa. Luego se le preguntó cómo sabía entonces si todas sus ovejas están presentes. Esta fue su contestación: jefe, si usted me pone un lienzo sobre los ojos, y me trajera cualquiera oveja y me permitiere tan solo poner mis manos en su cara, podría decir al momento si era mía. Una tarde, poco después que oscureció, un pastor árabe comenzó a llamar una por sus nombres a las 51 ovejas madres, y pudo separar el cordero de cada una de ellas y ponerlo con su madre para que lo alimentase. El hacer esto, en plena luz, sería una hazaña para muchos pastores, pero éste lo hizo en completa oscuridad, y en medio del ruido proveniente de las ovejas que llamaban a sus corderitos, y estos berreando por sus madres. Pero ningún pastor oriental tuvo un conocimiento de sus ovejas más íntimo que el que tiene nuestro gran pastor de aquellos que pertenecen a su rebaño. Él dijo una vez hablando de sí: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas. Diferencia entre el pastor y el asalariado. Refiriéndose al asalariado, Jesús dijo: así que, el asalariado huye, porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Cuando el rebaño es pequeño, el pastor lo maneja sin ayuda, pero si el rebaño es muy grande, entonces, el pastor lo maneja sin ayuda, pero si el rebaño es muy grande, entonces se hace necesario alquilar a alguien que le ayude con las ovejas. Un pastor puede manejar por lo general de 50 a 100 ovejas, pero cuando tiene más de 100 ovejas, a menudo busca un ayudante. El asalariado no tiene el interés personal en las ovejas que tiene el pastor, y así no se le puede confiar la defensa del rebaño de la manera que el pastor mismo lo hace. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, oye al lobo que viene, y deja las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata, y esparce las ovejas. Si te gustó este contenido, te vamos a pedir que te suscribas a nuestro canal, lo compartas, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para notificaciones. Bendiciones abundantes desde Mi Sustento Blog, esperando que podamos encontrarnos en una próxima entrega.